Emitidos en este programa. La fuerza de la unión, la fuerza de la unión, te digo, venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza de la unión, la fuerza de la unión, y a poner su granito de arena, para por Venezuela. En la unión está la fuerza, por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenas noches, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertades, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación del supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, queridos amigos, hoy tenemos un programa especial. El próximo lunes es 1 de mayo. Y bueno, en este contexto de emergencia humanitaria compleja, en este contexto de crisis social, de crisis económica y de crisis política, por supuesto que no es un 1 de mayo cualquiera, es un 1 de mayo enmarcado en una lucha donde desafortunadamente los actores políticos están, digamos, bastante disminuidos, mientras que son los actores sociales los que están en la calle dando la pelea, los trabajadores. Fundamentalmente los trabajadores de la salud y los trabajadores de la educación son, digamos, la columna vertebral de este movimiento social. Por eso en este programa especial sobre el 1 de mayo tenemos un co-moderador, un co-liderazgo en este programa con nuestro hermano Pablo Zambrano. Pablo Zambrano, ustedes lo conocen, es el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, FETRASalud, en la región capital, y es uno de los factores fundamentales de los movimientos sindicales de base en lucha en nuestro país. Pablo, ¿cómo estás, hermano? Gracias, Chugo, por siempre darnos los espacios a fin de nosotros comunicarnos con los trabajadores venezolanos. Lo que has dicho, pues, un 1 de mayo que no es cualquiera, viene el país viendo la lucha de los maestros, viendo la lucha, por supuesto la nuestra ya es de larga data, venimos hace muchos años dando la cara, pues, en el país, precisamente por la lucha, por derechos fundamentales. Y bueno, aquí estamos, Chugo. Vamos a conversar sobre el tema de los trabajadores venezolanos y por supuesto manteniendo las exigencias correspondientes, porque en Venezuela simplemente se eliminó el salario de los trabajadores. Es así, es exactamente así, tienes toda la razón. Los trabajadores de la salud han sido la vanguardia de este movimiento social, este movimiento de reivindicación. Sin embargo, hay un titular que se produjo hace 48 horas en el Nacional, en su edición electrónica, por supuesto, que tiene como fuente un reporte de los compañeros del INAESIN, Instituto de Altos Estudios Sindicales. Nos dicen los amigos del INAESIN que los conflictos laborales en Venezuela se redujeron 24% de enero a marzo del año 2023 en comparación con el primer trimestre del año 2022. Dato curioso, porque uno pensaría que más bien se han agudizado las cosas y en consecuencia deberían haberse intensificado estas movilizaciones. Tenemos en línea a Nelson Landáez, precisamente uno de los pilares del INAESIN, para que nos exponga con más claridad y con más apertura este dato. Nelson, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Te escuchamos acá, Pablo Zambrano y Chugo Torrealba. ¿Cómo es exactamente esta reducción en el número de eventos de protesta laboral en el país? Te escuchamos. Buenas noches, Chugo. Gracias por la oportunidad, por el contacto, por la invitación a tu prestigioso programa. Saludos a Pablo Zambrano, hermanito luchador del movimiento sindical. Porque bueno, nosotros monitoreando a través del Observatorio de Conflictividad Laboral, monitoreamos las protestas que a diario se hacen a nivel nacional
Y este número que parece sorprendente de reducción, pero también podríamos darle una visión de que los sectores, las organizaciones se han venido fusionando para las protestas y han realizado también como unidad de acción en muchos sectores. Se han agrupado los jubilados con los maestros, con los trabajadores de educación, y eso podría verse como una reducción de la protesta. No llamemos reducción, sino que en cambio es un fortalecimiento de estas protestas en los diferentes sectores. Se ha llamado de lo que hace el sector de educación como una unidad de acción de fortalecimiento hacia las convocatorias que se hacen en los diferentes sectores. Oye, interesante dato, porque eso permite a uno comprender más o menos lo que está ocurriendo. ¿Qué comentario te merece esta afirmación, Pablo? Sí, porque, ejemplo, en los estados se han formado coaliciones, digamos, donde se agrupan todos, incluyendo hasta partidos políticos, que participan dentro de lo que significa estas protestas que vienen por la exigencia de un salario digno y suficiente. Y es muy lógico que por supuesto se reduzcan, porque anteriormente por un lado protestaban los trabajadores sanitarios, por otro los de otros sectores, y veíamos inclusive a veces hasta protestas de sectores privados y empresas también, en este caso del Estado. Entonces por supuesto en este momento esas coaliciones que se han ido formando en los estados simplemente se han ido unificando, y por supuesto vas a ver, en vez de 5 o 6 protestas, vas a ver una, pues. Interesante esto porque, insisto, ubicando este dato en este contexto, podemos entender que ha habido menos convocatorias, pero no menos protestas. Y al contrario, las protestas que se han producido han ganado en amplitud y profundidad. Nelson, ¿en cuánto estiman ustedes que haya podido también incidir en este dato el tema de la represión? Porque vamos a estar claros, la represión también existe. Hay dos factores, por ejemplo, en la industria petrolera, la manera como compañeros de distintos sectores e incluso dirigentes sindicales chavistas han sido hostigados, reprimidos y hasta encarcelados. Y bueno, lo que ocurrió en Guayana también es una muestra evidente del uso de la represión. Allí se secuestró a compañeros para después reunirse con los trabajadores y entonces dar como una gran concesión en la mesa de negociaciones la libertad de los secuestrados. ¿Hasta qué punto la represión es un dato también de este tipo de reducción? Sí, bueno, en principio el gobierno es una política del Estado, porque se estableciendo, instaurando el terrorismo, la persecución, la represión, y entonces ya es una política de Estado. Y en función de eso no ha aceptado, al contrario, se ha incrementado, y lo que tú mencionas son pocos centímetros lo que tiene esa represión, esa persecución, y sobresale cuando hay un compañero trabajador que es encarcelado, pero eso es continuamente monitoreados, perseguidos, amedrentados, ellos, sus familiares, porque están en esta actividad sindical con todo el derecho del mundo por conseguir un salario digno, que es lo que se está, entre otras cosas, reclamando, solicitando y pidiendo, también por la libertad sindical, por un salario digno, por la restauración de la mesa de diálogo, el tripartismo, que son cosas también que tienen que ver con eso. Entonces, como sabemos, al gobierno así no le gusta ni le llama la atención ponerse a discutir, a intercambiar opiniones, a debatir cuáles serían las mejores condiciones para los trabajadores. Entonces, de eso se trata. Entonces, ellos profundizan el amedrentamiento y la persecución. En el estudio estamos Pablo Zambrano y quien les habla Jesús Torrealba, y tenemos en la línea telefónica a Nelson Landáez, uno de los factores fundamentales en el Instituto de Altos Estudios Sindicales INAESIN. Pablo, ¿qué opinas tú de eso? Porque si alguien conoce de lo que es la represión, tanto la formal como la
la silvestre, pues la de los colectivos, etcétera, etcétera, han sido ustedes los trabajadores de la salud y particularmente tú, que has sido agredido y amenazado de manera reiterada. ¿Hasta qué punto también este tema ha podido incidir en esto que el INADECIN registra como una reducción del número de protestas? Fíjate, hay sectores que claramente es complicado que protesten. Puedo hablar de empresas básicas del Estado, de Guayana. Vemos los trabajadores, más que todo los más fuertes vemos son a los jubilados, representados en un compañero que todas las semanas, todos los miércoles él está protestando. Pero tú en lo que significa la empresa, ejemplo, sindicalistas importantes que han buscado de alguna manera lograr ser trabajadores, pasar de los no requeridos, porque ellos tienen una política. El que está activo bien y el que está afuera le pagan, por supuesto, mucho menos y le colocaron el nombre de no requerido. Y manteniendo la esperanza de que tiene que portarse bien para poder entrar a la empresa. Para poder reactivarse. Para poder reactivarse. Y si alguno protesta, lo pasan a la nómina de no requerido. O sea, sigue cobrando 3 lochitas ahí. Eso pasa en las empresas básicas del Estado. Y el que levanta la voz, como pasó no hace mucho, que fue un sector, digamos, de los autobuseros, que protestaron muy afecto en este caso al oficialismo, pero por supuesto si te rebajan el salario, claro, si te golpean vas a reaccionar. Bueno, eso simplemente cuando ellos llegaron al acuerdo de sentarse en una mesa, un grupo de trabajadores sin experiencia, digamos, en el área sindical, simplemente jugaron con ellos y los desecharon. Otro sector, CanTV, ahí no se ven protestas fuertes, sino la de los jubilados. Y el otro sector es el eléctrico. Hay sectores como Falcón, donde sí ve con fuerza la protesta de los eléctricos, la podemos ver en Barquisimeto, pero también esos que salen a protestar, les quitan un bono de $50 que le dan y le quitan también la bolsa. Esas son denuncias que hemos recibido nosotros de esos compañeros en estos sectores. Ahora, en el sentido por lo menos de la protesta como tal, cuando salimos, que hemos desarrollado, que eso luchamos mucho para establecer el patrón de la protesta pacífica, ¿ves? Que es muy efectiva. Bueno, en esto se logró niveles de entendimiento en este caso con la PNB. Se conversa, se habla, pero hay otra forma, pues la PNB conversa, pues tiene expertos en ese tipo de acciones, de negociación, pero también entonces te llega el SEBIN, te llega el DIGESIN, te llega Policaracas, y cuántos cuerpos de esos que han creado te llegan, y ves el desplegado un gran número de policías que mucha gente dice, esos son colectivos, no, son funcionarios de inteligencia que andan como civiles. Entonces, más o menos es lo que viene pasando. Claro, reconozco que en este momento cuando vamos a una movilización hay capacidad por lo menos de hablar, sobre todo la PNB, que tiene expertos en ese tipo de negociación, y eso ha evitado, por supuesto, en muchas oportunidades que haya el otro tipo de represión, que es el encontronazo, y por supuesto que termina en violencia. Tenemos a través de la línea telefónica a Nelson Landáez del Instituto de Altos Estudios Sindicales INADECIN. Nelson, si es demasiado importante para las luchas ciudadanas y para las luchas laborales el manejo de los datos, si alguna persona nos estuviera escuchando de un movimiento laboral de base, de un sindicato, de empresa o de industria, ¿cómo hacer para conectarse con el INADECIN? Danos tus datos, danos las claves electrónicas. A través de mi número telefónico 0414-325-2571. Repito, 0414-325-2571. A través de nuestra página www.inadecin.org.be y por todas las redes sociales. Perfecto. INADECIN. Nelson, muchísimas gracias por atendernos y por darnos estos datos tan importantes. Buenas noches.
Gracias a ti, a tu audiencia, por permitirnos llegar hasta ellos. Y bueno, un mensaje final. El instituto es una organización amplia, plural, diversa, y nos permitimos darle una felicitación adelantada a los trabajadores e invitarlos para este 1 de mayo para que se incorporen a esta marcha unitaria que se va a realizar el próximo 1 de mayo aquí en Caracas. Hoy en toda Venezuela, que es lo que se está procurando. Así es. Gracias, Nelson. Era Nelson Landáez del Instituto de Altos Estudios Sindicales INADECIN. Estamos en el estudio Pablo Zambrano y Jesús Torrealba en este programa especial con motivo del 1 de mayo. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad. Y volvemos. Vamos a ponerlo así para que la gente lo vea también usted. Aquí lo están pidiendo. Chugo, enfoca al invitado. Ah, bueno, ahí está. Interesante esa explicación, porque es que la gente lee por allá, no, que mira, que se redujo la protesta. Y dice, no, es que el país se está acomodando. Y resulta que no, lo que se está es organizando mejor la protesta. Y hay estados donde hacen una especie de coalición, todos se reúnen, conversan, Y acuerdan. continuamos con Eso viene La sucediendo. Fuerza es la unión. Regresamos a La Fuerza de la Unión y tenemos como invitado a nuestro amigo y referente fundamental en materia de lucha sindical, Pablo Zambrano. Y tenemos en línea otro invitado. Tenemos a Oscar Mesa. Oscar Mesa, como ustedes saben, es doctor en Economía, es el director del CENDA, el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores Dependientes de la Federación Venezolana de Maestros. Y es la organización que, bueno, ante el vacío que generó el Banco Central de Venezuela, no dando las cifras, la información que tenían que dar en materia de indicadores económicos fundamentales, entre ellos el índice de precio al consumidor, la tasa de inflación, etcétera, el CENDA ha cumplido una labor encomiable. La lucha fundamental, nos lo ha explicado Pablo Zambrano reiteradamente acá, no de los trabajadores, del país, es por la recuperación del salario, no solamente la cantidad, la cifra, sino el salario como concepto, como valor. Y eso se hace evidente cada vez que Oscar Mesa nos habla pues de en cuánto está la canasta alimentaria y la canasta básica. Oscar, gracias por atender nuestra llamada de Desligante Rumbos. Por favor, comparte con la audiencia no solamente cuánto es el monto de la canasta básica para el mes de marzo, el último registrado por ustedes, sino qué implicación tiene eso frente a los posibles anuncios salariales del venidero 1 de mayo. Te escuchamos acá en el estudio Pablo Zambrano y Jesús Torrealba. Bueno, saludo por supuesto a Pablo y a los amigos que nos escuchan en esta hora. Sí. Bueno, mira, la canasta de marzo, que es la que hemos emitido, tiene solamente la canasta alimentaria, tiene un precio de $510.88, vendría siendo cerca de unos 13.000 bolívares. De manera que aumentó 7,1%, 842,38. Y el salario y el poder adquisitivo del salario mínimo, creo que es el resultado más importante, queda reducido, Chugo y Pablo, al 1%. Es decir, 130 bolívares y su equivalente en dólares, que son 5.22, solo podían adquirir 1% del precio de la canasta alimentaria. Vale decir, por ejemplo, 1 litro de aceite. De eso estamos hablando. De manera que hay un déficit de 99% y se requería en el mes de marzo 100 salarios mínimos para poder cubrir el costo de la canasta alimentaria, cuando un salario mínimo debería ser suficiente para poder cubrirlo. De manera que diariamente una familia necesitaba destinar 3.26 salarios mínimos, no uno, sino 3.26 salarios mínimos cada día, y en bolívares eso eran 423,85. En dólares estamos hablando de que una familia de 5 miembros, una familia trabajadora, necesita destinar por lo menos $17 solamente para la compra de la comida. Y per cápita, es decir, Chugo, Pablo y Oscar Mesa y el amigo que está en los controles, cada uno de nosotros requiere por lo menos $100 mensuales solo para cubrir el costo de los alimentos. Y el doble de esa cifra, es decir, $200 para cubrir los alimentos y, digamos, los gastos esenciales. Repito, el salario mínimo y las pensiones, porque alguien pudiera preguntar, bueno, ¿quién gana salario mínimo? Bueno, los pensionados ganamos salario mínimo. Los pensionados ganamos $5
mensuales. Compárese lo que significa el valor del salario mínimo en dólares 5.22 mensual con lo que es el valor de una hora del salario mínimo por hora en los Estados Unidos de $15. Entonces, digamos, el miércoles me decía una alumna, bueno, profesor, pero es que la gente se va para afuera y entonces ella sí realiza actividades que aquí no realiza. Bueno, claro, hay una diferencia. Si tú trabajas 4 horas en Estados Unidos limpiando, te vas a ganar $60. Y aquí, durante un mes, te ganas $5. Creo que hay una pequeña diferencia en ese sentido. La diferencia importante. Pablo, ¿qué opinión te merece esta información que nos da Oscar Mesa, teniendo en cuenta, bueno, que hay una expectativa razonable de que dentro de 48 horas se produzcan anuncios importantes en materia salarial? Bueno, lo primero saludar a Oscar. Tengo tiempo que no lo veo personalmente. Ahora, en el caso es un referente. Pues, yo creo que el Senda, de eso está pendiente inclusive el trabajador. A mí me envían los trabajadores por el WhatsApp. Mira, Pablo, salió el informe del Senda y eso es muy importante. Hay cosas que se viven en el país que a veces yo le pregunto a los economistas, ejemplo. A mí me han dicho mucho, porque eso es otra cosa, hay distintas versiones de economistas dentro de lo que significa lo que pasa en Venezuela, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención porque todos dicen que no hay inflación en dólares, pero ¿qué siente el ciudadano que va a un negocio y consigue hoy el precio en $1 y a la semana siguiente cuando va vale 2 y después vale 3 y después 4 y vamos viendo en el país que hoy en día tener digamos la moneda fuerte que sería el dólar también está muy mermada para el gasto. Lo otro con respecto al tema salarial como tal y la falta de cumplimiento, la expectativa hacia el gobierno mejore en algo, nunca va a ocurrir la expectativa real que es el cumplimiento a la Constitución Nacional. La Carta Magna señala con mucha claridad que el salario debe ser digno y suficiente. Ese es el marco, ese es el debe ser. En Venezuela se permitió que se pulverizara el salario y hay cosas que no entendemos porque yo puedo comprar inclusive el tema del bloqueo y de las sanciones, yo se lo puedo comprar completico, pero ¿cómo me explica este gobierno que en Venezuela el salario sean $5 y en, mínimo y en Cuba sean 60 o 70, que también tiene 60 años en la misma situación? De bloqueo. Así es, y de bloqueo. Entonces, bueno, ese referente del Senda para nosotros siempre será importante y forma parte de este análisis que también nosotros como dirigentes sindicales desarrollamos y se los llevamos. Yo se lo llevo mucho en asamblea a los trabajadores. Estamos escuchando la opinión de Pablo Zambrano ante el aporte que nos acaba de hacer Oscar Mesa, doctor en Economía y director del Senda. Yo creo de verdad que es una fortaleza muy grande para la sociedad venezolana y para los movimientos laborales de base el tener a alguien como Oscar, que es doctor en Economía y al mismo tiempo una persona muy cercana vivencialmente a las luchas sindicales. Oscar, en más de una ocasión tú nos has dicho acá que más que la pelea por una cifra, ¿no? por un monto nominal del salario mínimo, aquí hay que replantear los términos de la negociación social a propósito del tema del valor trabajo y su remuneración. Háblanos de eso, porque ciertamente la percepción que hay también en el país es que si pasado mañana hubiese un aumento desmesurado nominal del salario mínimo, a mucha gente le daría más bien terror, porque eso sería el preanuncio de un disparo inflacionario importante. Háblanos de eso, del tema del salario más allá de la cifra, que en eso tú has sido pedagógico y ejemplar. Mira, Chu, permíteme responderle a Pablo sobre el término de la inflación en dólares. Por favor. Mira, nosotros sí medimos la inflación en dólares, Chu, es tipo. Nosotros sí nos dejamos de esa especie de exquisitez de que no había inflación en dólares. No, sí la hay. Y en el caso del mes de marzo, la inflación en dólares fue de 6%, es decir, los precios aumentaron en dólares, esa misma cantidad que he dicho de 510,88 o 12.715,72 en bolívares. El aumento en bolívares fue de 7,1%, como dije, 842,38 bolívares, pero en dólares
la canasta alimentaria aumentó $28,61, que se dice fácil, pero que son más de 5 veces un salario mínimo, y en términos porcentuales, fíjate, es muy similar al aumento en bolívares, 5,9%. Pero además, la canasta alimentaria aumentó en un año, porque también medimos la variación de los precios anualizados, aumentó $39,72, 8,4%. Tómese en cuenta que la inflación en los Estados Unidos anualizada es 5%. Es decir, nosotros estamos incluso por encima de la inflación de los Estados Unidos. La canasta alimentaria costaba en el mes de marzo del año pasado $471,16 y un año más tarde 510,88. De manera, Pablo, que, digamos, si algunos colegas no quieren llamar inflación, nosotros nos comprobamos con hablarle variación de precios. Y así no discutimos, pero lo medimos. Los economistas decimos que lo que no se mide no existe, ¿no? Entonces ahí tienen ese dato, nosotros sí lo llevamos permanentemente desde que, por supuesto, se dolarizó la economía. Exacto. Le respondo a Chubo, efectivamente, mira, la expectativa que hay, y obviamente en el día de hoy, pues, una colega tuya, Chubo, me entrevistaba, creo que era el día de ayer, y me decía que el tema salarial no estuvo en la mesa de negociación en la cumbre de Bogotá. Me parece que no estuvo, por supuesto, pero entonces me decía que no se discutía ya. Digo, no, bueno, no se discutía ya, pero aquí sí se discute la expectativa de la gente en la calle en el día de hoy, sobre todo. Yo andaba comprando algunas cosas y la gente, todo el mundo me preguntaba que me parecía que iba a ocurrir. Entonces yo digo, mire, la información que yo tengo es que probablemente se restituye el valor de los $30 y unos bonos, que es lo que el gobierno puede de alguna manera anunciar. Nos sorprendería si llegara a los 50, hay gente que dice 60, nosotros hemos propuesto, como hemos dicho anteriormente en otras entrevistas, $100, porque el sector privado ya paga más de $100 y el problema lo tiene el sector público. Pero ojo, yo no compro, como dice Pablo, el tema del bloqueo, yo no lo compro de otra cosa porque veo cada momento camionetas inmensas que parece que sí no están bloqueados los efectos de comprar, pero además el gobierno en las mesas de negociación, y Pablo tendrá esta información del diálogo social, que no hubo acuerdo, por cierto, escribían la tesis de que no tienen ingresos. Bueno, Chuy y Pablo, ustedes me perdonan, pero con los últimos sucesos que ellos mismos han puesto en el tapete y en la opinión pública, de la cantidad de recursos que se han extraviado, por decirlo elegantemente, creo que el gobierno no puede seguir teniendo el tema de los ingresos. Ahora bien, ¿un decreto nominal de salarios aumenta el poder de compra en términos reales? No. ¿Es sostenible? No. Los salarios se pueden aumentar en términos reales, en términos de su capacidad de compra, dependiendo básicamente de la producción de riqueza, de la producción, de la productividad. Y este es un país en donde se destruyó la industria nacional y la industria petrolera. Y además, este es un dato que hay que recordar permanentemente. En este país no existe crédito, pero además no existe tampoco electricidad. Yo estaba aquí dando carrera porque me pusieron el agua de reserva y ya debe estar, ya la deben haber quitado. Entonces, es un país que no tiene agua, que no tiene electricidad, un país que no tiene seguridad jurídica. ¿Cómo crees tú que puede haber un crecimiento económico sostenido y sobre la base de ese crecimiento económico, salario con capacidad de compra en términos reales? No lo va a haber, así que esperaremos el anuncio, que yo supongo hay gente que dice que no lo va a anunciar. Yo supongo que, bueno, por sentido político elemental anunciará algo, a lo mejor lo hacen por Twitter. Si es una cifra más sorprendente, pues será el señor Maduro el que lo anuncie. Pero obviamente el 1 de mayo, si el presidente cree que nosotros vamos a negar más tarde, el 1 de mayo estaremos nosotros en la plaza de Venezuela. Así es. Oscar, ¿algún comentario, Pablo? No, saludar a Oscar, y de verdad que me complace mucho la explicación en esto de la inflación en dólar. Claro, por fin. Porque eso es lo que siente el pueblo, eso es lo que siente el trabajador, la camarera, el vigilante, el obrero, pues la enfermera, o sea, los que van a buscar en el mercado, digamos, el producto, y que ven la variación de precios que hay. Eso es permanente, eso es constante. Y bueno, y por fin un economista que está aquí con nosotros, bueno, claro, dice la verdad, pues lo que es, porque siempre vamos a cualquier lado de inflación, no, en dólares no hay inflación, y te dan una explicación. Y entonces, más bien con las explicaciones que nos vienen dando los distintos economistas. Entonces ya tuve un foro y le dije que cada uno tenía su versión. Entonces, pero la versión nuestra, de los que estamos ahí, de los que vamos al mercado, es muy distinta a la percepción que ellos nos muestran. Claro, hoy escuchaba yo a un destacado economista en
una otra emisora, un programa de un colega, que él mismo contaba, que él le explicaba a la señora que trabajaba en su casa que técnicamente hablando la inflación en dólares no existía, y la señora le respondía, sí, pero duele igualito. Tal cual. Oscar, muchísimas gracias, hermano, por atender nuestra llamada y además por darnos esta información tan valiosa, no solamente para nosotros o para los activistas de los movimientos laborales de base, sino para toda la audiencia. Muchísimas gracias y buenas noches. No, un placer, Chu, y también acá los saludos y bueno, el lunes nos vemos en la calle. Seguro que sí. Nos vemos en la marcha. Saludos. Era Oscar Mesa, director de el Senda, Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores, dependiente de la Federación Venezolana de Maestros, doctor en Economía. A mí, de verdad, yo le tengo muchísimo respeto a Oscar, no solamente por sus grandes capacidades profesionales y sus notables recursos académicos, sino porque es una persona que sufre y vive como nosotros. O sea, más de una vez yo he estado, cuando tenía el horario de la madrugada, él me atendía y yo lo entrevistaba, me decía, sí, pero a los 15 minutos tengo que salir corriendo porque si no me quitan el agua, ¿no? Y es así, pues, claro, porque él vive en un sector popular como nosotros. Oye, yo me he conseguido, bueno, tengo tiempo que no lo veo, pero me he conseguido en la calle esperando la camioneta. Esperándola, exacto, de eso se trata. Son las 8:32 de la noche capitalina. Vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Está regresamos con Ah, qué bueno que no, mira, si hay. la unión. A partir de este lunes, Radio Rumbos les presenta 2 de 1. Con regalo llegaste a mí. Esto fue lo que le pasó al compañero de Maracaibo, que grabó todo esto, lo subió a YouTube, entonces le reclamaron porque esas canciones, cuando tú las subes a YouTube, de repente viene alguien y dice, mira, derecho de autor. Por radios fluye, pero por redes sociales es otra historia. 2 de 1. Eso es lo que nos pasaba cuando nosotros poníamos música los viernes. Sí, exacto. Tumbaba el Digo, gigante. Ahorita vamos a hablar con un colega, él es de Últimas Noticias, pero él hizo un trabajo bien interesante sobre lo que es el trabajo electrónico, el trabajo remoto. Entonces, bueno, para que hablemos también de eso, porque necesito la línea, pues te necesito hacer una llamada, dígame. el trabajo remoto es trabajo, igualito es trabajo, pero a la gente no le pagan el hecho de que utilice su tiempo, su casa, su propia infraestructura, y además que con el cuento de que es el trabajo remoto, te están llamando no 8 horas al día, sino que de repente te llaman a las 10 de la noche y tienes que atender. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el amigo. ¿Cómo se llama el periódico? Ángel González. 633-0819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado y ahora Ángel González. Con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Ok, te pongo en línea. Visite la farmacia más grande de Latinoamérica, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en la avenida principal de La Guara, o también en la prolongación de la avenida Gallegos de Urbina, junto a Mato. Podrás encontrar medicinas, productos de cuidado personal, equipos e insumos médicos, área de belleza y deporte a precios jamás vistos. Vive saludable. Se escucha, se siente, llega a todas partes. Con una programación completa y de calidad. Es Radio Rumbo 670 AM. Gigante. Publicidad. Y volvemos.
Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdemerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró de Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobiano, de la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y hoy en el contexto de este programa especial con motivo del Día del Trabajador era inevitable tocar también la irrupción de nuevas realidades en el mundo del trabajo, concretamente el tema del trabajo remoto, del trabajo vía electrónica. Recordemos que estamos regresando de un largo periodo de aislamiento por el tema de la pandemia. Mucha gente entonces se vio constreñida a trabajar a distancia, a trabajar desde sus hogares, y hubo un porcentaje que, por cierto, cuando cesó la emergencia no regresó a las oficinas, sino que siguió trabajando en esa modalidad. Mi equipo ubicó un trabajo muy interesante que sobre el particular publicó el colega Ángel González en Últimas Noticias. Según este trabajo, prácticamente 1 de cada 4 venezolanos está haciendo trabajo remoto. No todos lo tienen como único trabajo, pero, repito, es demasiado importante la cifra. Es más, es un poquito más de 1 de cada 4. Es el 27% de los venezolanos que están haciendo trabajo remoto. Y lo tenemos en línea en este momento, Ángel González. Ángel, gracias por atender nuestra llamada desde Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Acá te escuchamos Jesús Torrealba y Pablo Zambrano. Por favor, comparte con la audiencia los hallazgos más importantes. Entiendo que hiciste incluso una encuesta en tus propias redes sociales sobre este tópico. ¿Cuáles fueron los hallazgos de este trabajo y de esa investigación? Te escuchamos. Buenas noches, Chugo. Muchas gracias por la oportunidad, y Pablo también, y un saludo a toda la audiencia. Bueno, efectivamente, lo que tenemos aquí es que nosotros, desde Últimas Noticias, tenemos una unidad de periodismo de datos que se basa en el hecho de hacer encuestas digitales entre nuestra audiencia sobre diferentes temas. En este caso estamos hablando de la encuesta que hicimos sobre el trabajo remoto. Como tú bien lo señalaste, lo adelantaste, más de la cuarta parte de los que respondieron a esta encuesta afirmó hacer trabajo remoto en la actualidad. Pero fíjate que hay, además de otros hallazgos interesantes, ¿no? Que de esa cuarta parte, es decir, 1 de cada 4, que dice que hace trabajo remoto. Este estudio lo realizamos nosotros en el mes de febrero de este año. De esa 1 de cada 4, de ese 27%, tenemos que una quinta parte, es decir, el 20% se dedica a trabajo de redacción, es decir, gente como tú, como yo, periodistas, comunicadores, escritores, que son los que tienen, por su naturaleza del trabajo, una mayor vinculación con el tema de la conexión digital, o que tienen su trabajo permite que se realice de manera remota o a través de Internet, ¿no? Este es otro de los hallazgos interesantes. En segundo lugar, está el tipo de trabajo, los que tienen relación con ventas, con un 15,4%. Otros son asesorías profesionales, cercano al 10%, y lo que tiene que ver con redes sociales y marketing digital, entre esas dos cosas suman otro 10%. Ese es otro de los hallazgos interesantes. Otra cosa que tenemos es, en este estudio, es que más de la mitad, casi 60%, afirma hacer este trabajo a través de la computadora y el teléfono celular. 22% dice que solo usa la computadora y 19% dice que solo usa el teléfono. Y aquí entramos en otro tema muy interesante, que es que el trabajo remoto implica, Chugo, el acceso a Internet, claro, que es, una de las cosas que en el contexto actual de nosotros, la situación de crisis que tenemos, puede resultar bastante difícil, ¿no? Sin embargo, también para complementar este estudio que nosotros hicimos,
tomamos datos de un estudio internacional que se hizo, que se hace todos los años a través de un conjunto de agencias de marketing digital internacionales muy importantes, que dice que la penetración de Internet a nivel global está en el 74%. Y particularmente en Venezuela, este estudio dice que está la penetración de Internet en 61.6%, un poco menos o por debajo del promedio, pero sin embargo está muy por encima de la mitad, ¿no? Claro, claro. Esto permite el acceso a trabajo remoto, aunque con todas las dificultades que todos conocemos. Ángel, estamos conversando con Ángel González. Ángel González es periodista de la Unidad de Datos de Últimas Noticias y es realizador de una investigación muy interesante sobre el tema del trabajo remoto en nuestro país. Háblanos un tanto del tema de los rangos de remuneraciones. ¿Cuánto puede ganar al mes, obtener al mes como ingreso una persona dedicada al trabajo remoto? Sí, ya te voy a decir. Este trabajo, el que hicimos en febrero, se refería al estatus en general del trabajo remoto, ¿no? Pero se complementa, o era un complemento de un trabajo que habíamos hecho anteriormente, igual en la unidad de datos, el año pasado, que hablaba también sobre el trabajo remoto y profundizaba un poco más. Hablaba de quienes habían empezado a trabajar remoto a partir de la pandemia, quienes de los que trabajan remoto con la pandemia se quedaron definitivamente en casa, que es un tercio de los que se fueron a su casa a trabajar en la pandemia, un tercio no volvió. 50% sí volvió. Y allí es donde tenemos los datos de la remuneración. La remuneración del trabajo remoto, ya te lo voy a decir acá, lo estoy buscando aquí en la nota, para ver los gráficos. Fíjate. Tenemos cuánto se gana con el trabajo remoto. En total, tenemos que casi la mitad, o sea, 48% gana menos de $100. O sea, un trabajo que está remunerado de manera precaria. Actualmente, según nuestros datos de la gente aquí en Venezuela. Solo la cuarta parte, 25%, gana entre $100 y $300. Y 15,7% gana entre $300 y $600. Ya más de $600 hasta $1,000, solo 7% afirmó que esta era su remuneración. Y por encima de los $1,000 tenemos que fue solo 3,4% de los que respondieron a nuestra encuesta dijo que con trabajos a distancia llega a ser más de $1,000 mensual. Entonces, bueno, estos son los datos, Chugo. O sea, por menos de $100, por lo menos la mitad de los que trabajan al remoto gana menos de $100 al año. Comprendo. Y finalmente, Ángel, una de las cosas que permite el trabajo remoto es que independientemente de que yo haga el trabajo, por ejemplo, desde Venezuela, puede estar trabajando para un empleador ubicado fuera del país, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier otro lugar. En Rusia, en cualquier otro lugar. Esa relación de empleadores nacionales, empleadores extranjeros y su correlación con el tema del ingreso, más o menos pudieron abordarla. Sí, como no, Chugo, fíjate. Nosotros le preguntamos a la gente que trabaja remoto, que afirmó que sí trabaja remoto actualmente, si lo hacía para clientes o para una empresa, porque algunos lo hacen para una sola empresa, una sola compañía, un trabajo un poco más delicado, y otros eran para diferentes clientes, tigres, ¿sabes? ¿No? Que se matan por internet. Tigres electrónicos. Agrupando todo eso, dijeron 60% dice que lo hace para clientes o empresas dentro del país. Y 40% afirmó que lo hace para clientes o que tiene por lo menos un cliente fuera del país. Entonces, esa es la proporción. La mayoría lo hacen para personas dentro del país, pero una importante proporción de trabajadores remotos tiene clientes o está empleado por compañías fuera del país. Ahora bien, profundizamos más, como era tu pregunta, para ver la comparación entre los que tienen clientes fuera y los que tienen clientes solamente o trabajan remotamente solo para un empleador dentro del país. ¿Cuál es la diferencia de los salarios? Fíjate. Cuando nos montamos ¿cómo es? En la categoría de los menos de $100 o hasta $100,
este segmento llega a 58% para los que trabajan dentro, para gente dentro del país. Los que tienen clientes fuera del país, la categoría de los $100 solamente llega a 32%. Los que en el rango de los $100 a $300 ya es 35%, los que trabajan para clientes fuera del país ganan, 35% ganan entre $100 y $300 y 20% gana entre $100 y $300 en el caso de los que trabajan para clientes dentro del país. Ángel, queremos agradecerte enormemente que nos hayas regalado estos minutos y nos hayas permitido esta mirada con la precisión de tu estudio sobre este tema que ciertamente es apenas incipiente para nosotros, el tema del trabajo remoto, el tema del trabajo electrónico. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias a ti, Chugo, y buenas noches para todos. Ángel González, periodista de la Unidad de Datos de Últimas Noticias, dándonos estos datos sobre lo que es el trabajo remoto. 1 de cada 4 venezolanos hace trabajo remoto y aproximadamente la mitad de esa cantidad de personas percibe ingresos iguales o inferiores a $100 al mes. Vamos a ir a la última pausa comercial, pero al retorno estaremos conversando exclusivamente con Pablo Zambrano. Hay 2 temas que a mí me preocupan muchísimo. Uno, tiene que ver por supuesto con no solamente el tema del monto del salario, sino cómo lograr, cómo presionar al gobierno, al Estado venezolano, a que definitivamente las reglas del juego sean otras, sean distintas, sean unas que permitan a nivel de la empresa estimular la productividad y a nivel de lo que es el andamiaje jurídico, el respeto a las opiniones de los factores de la producción, o sea, el retorno al tripartismo. Eso en relación al tema del gobierno. Y otra cosa que me preocupa, Pablo, el tema de la unidad de los movimientos de base y el tema eterno de qué carrizo va a pasar con la CTV. Vamos al corte y ya regresamos con Pablo Zambrano con estos temas neurálgicos que tienen que ver con la vida de los trabajadores cuando estamos apenas ya en vísperas del 1 de mayo. Vamos al corte. Publicidad y volvemos. Conéctate con la voz América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe. Yo tengo unos amigos que la esposa se vino de Venezuela, trabaja con varias empresas de la casa. Entonces tuvo que devolver a Estados Unidos ella, pero se quedó porque con el internet. El internet aquí no sirve. No podía. Duró aquí como 4 meses. Este muchacho que nos está hablando, cuando toca el tema de internet, dice, bueno, informes internacionales. Claro, porque nuestro internet es uno de los más malos del mundo. Regresamos a las Fuerzas de la Unión y tenemos entonces a nuestro invitado especial que ha sido a lo largo del programa de hoy comoderador del espacio, Pablo Zambrano. Pablo, el tema de la unidad de los movimientos de base, te confieso, me preocupa. Cuando estaban los trabajadores de la salud prácticamente solos en la calle, tú no veías a gente, digamos, tratando de ganar notoriedad con esta lucha, pero ahora que ha cogido cuerpo la lucha de los trabajadores, entonces ahora sí salen expresiones distintas, por así decirlo, hasta disonantes. Nos encontramos, por ejemplo, una cosa asombrosa, gente recurriendo al TSJ, a la Administración de Justicia del régimen, para echar atrás, por ejemplo, las elecciones autónomas y soberanas que hicieron los maestros en la FBM, cosas por el estilo. ¿Cómo está ese tema de la unión de los trabajadores de base en función de su propia agenda y el tema de las elecciones de la CTV? ¿Sigue siendo verdad que es más fácil llegar a ser presidente de la República que ser presidente de la CTV? Totalmente, Chugo, sí, eso es totalmente, es cierto. Es más fácil llegar a ser presidente de la República, ya son 21 años que no se realizó un proceso electoral, pero también hay sindicatos que tienen 18 años, 15 años sin un proceso electoral, y eso es algo que debe tomarse muy en serio, porque el trabajador tiene derecho a elegir. Entonces eso que ha generado una crisis de resistencia de hombres que están en cargos que ya no dan más y simplemente se quedan,
y se convierte en un obstáculo de lo que es la renovación del movimiento sindical. Entonces tú ves distintos grupos, más eso ha provocado también que tienen una serie de compañeros que no les voy a quitar que sean luchadores, no les voy a quitar que muchos están en la calle, pero que nadie nunca los ha elegido y dicen que son dirigentes sindicales. Exacto. Entonces, para tú ser dirigente sindical tienes que pertenecer a un sindicato, tienes que tener un puesto de trabajo. Son dirigentes sindicales sin sindicato. Sin sindicato, de eso estamos llenos. Inclusive vemos con lo que tú dices, hay gente que de repente aparece de la nada, apareció, entonces le dice a Maduro que no sabe leer ni escribir, y entonces por eso ha salido un poco de gente, y bueno, simplemente lo siguen o la siguen, y resulta que cuando tú haces la investigación, vienen de partidos del gobierno, ejemplo, no sé si se pondrán conmigo los bravos, los compañeros del PCB, pero están en el poder desde el gobierno de Caldera. Exacto. Desde el gobierno de Caldera están en el poder hasta no hace mucho, y entonces ahorita, ese es un problema que hay políticos, no le piden perdón por los errores cometidos. O sea, es que el problema de la violación de derechos es desde ahorita, desde ahora. Es un problema de vieja data, sobre todo en los últimos 10 años. Y bueno, como te digo, cuando investigamos eran patronos, y eran severos, y maltrataban, y resulta que ahora dicen que son amigos de los trabajadores. Eso pasa mucho y demandan. Pues tiene el caso, por cierto, salió la demanda. Salió en contra de los demandantes, gracias a Dios, que por lo menos hubo justicia en ese sentido. Hace falta que entienda todo el mundo que el movimiento sindical tiene que democratizarse. Ejemplo, lo que yo represento, yo pasé por todo. Yo fui delegado sindical, fui directivo sindical, fui presidente de sindicato, soy federativo. O sea, todos los cargos habidos y por haberlos ejercido, electo. Pero electo. Se hicieron el periodo de FETRASalud, ya estamos en ese proceso, no hay ningún problema ahí, gracias a Dios, para hacer las elecciones, todos entendemos que debe ser así, y ojalá todas las organizaciones sindicales lo entiendan, sobre todo la CTB, que no puede ser que sean los representantes, digamos, cuando viene en este caso la Organización Internacional del Trabajo, pero que no tienen conexión real con la base. No todos, porque hay compañeros que los vemos en la lucha, pero no tienen esa conexión con las bases que podemos tener los que siempre estamos en la calle. Pues. Esas cosas deben corregirse. Este hecho de haber venido la Organización Internacional del Trabajo a Venezuela, eso creó expectativas, pero el gobierno ha sabido muy bien manejarlo y llevarlo, y bueno, y ya va más de un año que dieron un aumento de 7 bolívares, que era 1.7 dólares, llevaron el salario a 30 dólares. 30 dólares. Y si el gobierno aumentase 30 dólares de nuevo, sería lo mismo del año pasado, sería grotesco, sería un abuso, porque a la inflación también es en el dólar, que queda demostrado con lo que nos dijo nuestro hermano Oscar Mesa. Entonces yo creo que las respuestas tienen que darse, es parte de esta lucha que venimos dando, que nos hacemos odiosos para otros, porque decimos este tipo de verdades. La fuerza, por supuesto, de abajito es la que de repente si hay un aumento, bueno, indistintamente tal cual como si el gobierno aumenta, que se ha resistido a eso, bueno, es una victoria de los trabajadores, así sea poquito. Y tenemos que seguir luchando para que sea sustentable en el tiempo, para que hayan políticas públicas económicas que conlleven a cambios. Háblanos de eso, Pablo, que es demasiado importante, que la gente entienda, que la gente sepa que independientemente de que pasado mañana, en efecto hay un anuncio y nos digan que el salario mínimo va a ser de 30 o de 25 o de 45 o de 60 dólares, la pelea porque hayan reglas del juego distintas y que la economía se maneje en forma diferente sigue estando vigente. Claro, porque el modelo fracasó. Lo que han establecido como modelo económico, inclusive ahí vemos pues la pulverización del salario. ¿Qué hizo el gobierno del 2018 para acá? Bueno, hubo paridad en ese 2018 con aquellas medidas económicas entre el dólar oficial y el paralelo, pero dejaron que el salario se fuera perdiendo, se fuera pulverizando, y hoy se mantiene vivo esa paridad del dólar oficial y el paralelo, pero los salarios están totalmente pulverizados, mejor dicho, no existen
porque el salario es lo que dice la Constitución, eso no lo inventé yo, ni tú, ni ninguno. Eso fue lo que los constituyentistas, que ese artículo es vigente y es parte del gran pacto social. Ahora, en lo político también tenemos que hablar, y por eso es que los trabajadores tenemos que prepararnos para participar en las grandes transformaciones del país. Nosotros, que somos los que estamos en la calle, no estamos en el diálogo, en ninguno. Pero en el partido, porque tenemos un espacio como trabajadores, los empleadores más nosotros, pues, tanto el privado como el público, pero en eso donde se van a tomar las grandes decisiones. Ejemplo, Cobre Colombia, nosotros que somos los que sabemos cómo se gasta el cobre, claro. No estamos, pero los desconectados sí. Entonces, exacto. O en México. Bueno, son o en México también, pero aquí abajo es que se sabe, aquí abajo es que se paga el pasajito, es que tiene que mandar al muchacho, bueno, sin el pancito, sin la arepa. Eso no es mentira, eso es la pura verdad, y por eso es que el más del 70% del pueblo venezolano tiene un gran descontento con los políticos, venga de donde vengan, ¿ves? Porque es así. Y te pongo un ejemplo, Chuo. Tú sabes cuando salió la encuesta de Seguía, que polarizó a María Corina con el Conde, uno 19, otro 18, bueno, tremenda bulla, pues. Ahí salieron eso, pues, los líderes del país, que de paso los respeto a ambos. Pero entonces ahorita Seguía sacó que el 70% no quiere a la oposición y el 73% al gobierno, y no hicieron bulla. Exacto. Así es. No hicieron ninguna bulla. Aquí en Venezuela hace falta un gran acuerdo que nos involucra a todos, un acuerdo, un gran acuerdo nacional, o sea, que la gente, o sea, de conexión con el de abajo, que siente que va a haber una solución. Aquí inclusive primarias, que todo el mundo habla primarias, pero si no hay un gran acuerdo, se podrán hacer las primarias, se elige un candidato, compite, puede perder, que es lo más seguro, y resulta ser que sigue el problema político. Y si gana, tiene que ser alguien bien potable, porque ¿qué se va a conseguir? La Asamblea Nacional, y es de los gobernantes en este momento, el TCJ, todos los poderes, en este caso, bueno, control del ejército, colectivo, de todo hay por ahí. Entonces, si no muñequea, entonces que va a haber una guerra civil de Venezuela. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, y eso se lo digo a la gente, con los pasos que se van a dar en el hecho concreto de buscar liderazgo, que simplemente tú te enamores y ya, como nos ha pasado. Hay que pensar en nosotros. Yo creo que le corresponde al pueblo en este momento, a las bases, pensar en que nosotros tenemos el poder de transformar, pero que tenemos que ver muy bien y estar muy pendiente de las emociones. Es un momento histórico para nosotros los que estamos en las bases. Es así. ¿Dónde nos vamos a ver el lunes 1 de mayo a las 10 de la mañana? Bueno, fíjate, nosotros vamos a salir de Credicar en Chacaíto, diagonal con la famosa Plaza Brión. Ahí nos vamos a concentrar la red sindical, educadores, trabajadores telefónicos, trabajadores privados de la harina y plástico y otros más. Vamos a salir desde Credicar hasta Plaza Venezuela, donde nos vamos a conseguir con los otros compañeros de otros sectores, y de acuerdo a las circunstancias que veamos, porque también el gobierno va a sacar su marcha, y bueno, y vamos a ver gente de ellos en la calle, de acuerdo a las circunstancias que se presenten, seguiríamos un poco más adelante, pues, pero siempre le manifiesto a la gente que tenemos que tener ese cuidado de conservar lo que nos ha dado fruto, que es la lucha pacífica. Es así. Pablo, te agradecemos enormemente que en este programa previo al 1 de mayo y con motivo del 1 de mayo hayamos tenido el lujo de tenerte acá con nosotros en el estudio. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Choto Realba. Bueno, ya tienen los que están siguiendo este programa cazando titulares. Ustedes lo escucharon. En primer lugar, el modelo fracasó. Para el gobierno, el mensaje de Pablo Zambrano es: el salario mínimo es muy importante y esperamos que sea el anuncio que se haga, un anuncio que no sea una burla.
pero el modelo hay que modificarlo porque el modelo económico del chavismo fracasó. El mensaje a la oposición, bueno, que les vaya muy bien los que vayan a hacer primarias en sus primarias, los que están buscando consenso, que hagan sus consensos, pero que den paso y permitan e impulsen la participación en todos los espacios de diálogo a la gente que está peleando en la calle, que son los trabajadores, son los movimientos laborales de base. Esos que no están en México, esos que no estuvieron en Bogotá, pero que están en la calle peleando por el salario, que están peleando en la calle por las condiciones de vida de los venezolanos. Y el mensaje para todos, unos y otros, gobierno, oposición, aquí hace falta un gran acuerdo nacional. Un gran acuerdo nacional. Ya sabemos, bueno, hoy el señor Maduro lo dijo públicamente, que a él lo quieren traicionar, entonces que el SEBIN vaya a buscar a quienes quieran traicionarlo. Los problemas de gobernabilidad son graves, muy graves, ¿no? Hasta el punto de que, el señor Maduro tiene ese tipo de expresiones públicas y los problemas de la oposición son también extremadamente graves. Aquí, claro que Venezuela puede salir adelante, pero tiene que salir adelante con un gran acuerdo nacional. Nos encontramos el próximo martes a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Chudo Torrealba, en la fuerza.